Entrevista al maestro Alberto Grau, Caracas, 16 de enero de 2008, residencia del maestro La Castellana, a las 2:53 de la tarde. Maestro, muchas gracias por concedernos esta entrevista. Quería preguntarle, usted cuando se efectuó el tercer Festival de Música de Caracas en el año 1966, escribió un artículo en la prensa. Yo querría saber cómo fue que usted tuvo acceso a escribir ese artículo en la prensa, porque vamos a decir, un artículo de ciertas dimensiones, ¿alguien lo invitó a usted a hacer ese artículo o usted mandó como una colaboración? De hecho, yo creo que fue como una colaboración. Es probable que en aquel momento, no estoy muy seguro, yo tuviera algún contacto, alguna conexión con el diario Nacional. Probablemente para esa época quien escribía en el diario Nacional en la página cultural era Lorenzo Batallán. Pero no, en este momento ya no recuerdo exactamente cómo logré yo, digamos, cómo conseguí pues que se publicara un artículo de una persona que no era nada conocida en el ambiente periodístico. Sí, ¿qué lo motivó usted a hacer ese artículo? De hecho, el motivo más importante fue el impacto que me causó un estilo de música con el cual yo intentaba comulgar, pero que no terminaba de comprender, que hasta era algo un poco antagónico en relación a la motivación que yo tuve desde toda la vida, desde niño, por lo que yo consideraba pues que podía ser algo emocionante, algo que me conmoviera y algo que yo pudiera entender. Entonces yo creo que hubo como una especie de relación en parte en contra de lo que fueron los montajes dentro del festival. Hoy, digamos, ya a estas alturas es probable que haya cambiado un poco de idea o que pudiera ser un poquitico más compasivo en relación a mis maneras de ver las cosas y de entender lo que sucedía. Es muy probable que hoy en día esté más convencido de que tanto la música electrónica como la música de vanguardia, la música, digamos, aleatoria y todos esos experimentos que se pudieron hacer en aquella época con John Cage, etcétera, etcétera, los cuales todavía no comparto del todo esa idea. Hoy pueden ser como un poquitico más comprensivas o un poco más generosas, ¿no? Tomando en cuenta que respeto, digamos, a los músicos y a los artistas que dedican toda su vida a este estilo de música. Bueno, en aquel momento para mí era muy difícil entenderlo y tal vez en muchísimos casos hubo también el hecho indiscutible de que los compositores a veces que estrenaban obras en este país y que tenían que trabajar con una orquesta y a veces con un director que no conocía muy bien el estilo y que no sabían exactamente ni siquiera el compositor qué es lo que podría sonar en aquella primera versión, en aquel primer digamos instante del estreno de la obra. Y tampoco quedaron muy insatisfechos, tanto la orquesta, los músicos como el director y el propio compositor, porque tal vez una de las grandes dificultades de esta música es que tal vez necesitaría inclusive más ensayo y más trabajo para realmente llegar a una buena comprensión por parte de todos, tanto de los oyentes como de los ejecutantes y del propio compositor, ¿no? Digamos que se transformaba en una especie de experimento, creo yo, en aquella época, lo que era aquel famoso estreno de una música, entre comillas, para mí en aquella época, en donde no sabíamos exactamente qué es lo que iba a pasar, ni cuándo iba a continuar por unos minutos más o cuándo iba a terminar, y todo eso creaba
lógicamente pues una gran falta de coherencia y de comprensión en las personas que lo escuchaban, que tal vez de los únicos que se atrevieron a hablar y a comentar su experiencia fui yo, ¿no? Pero no estoy bastante seguro, digamos, que lo que sucedía en aquellos días, en aquellos conciertos en la Concha Acústica de Bellomonte, muchísimas personas pensaban como yo. De hecho, creo que ya en los últimos conciertos el público mermó bastante, faltó muchísimo, digamos, los resultados artísticos y a nivel, digamos, de lo que es el espectáculo, decayó bastante. Esa posición, bueno, ya más o menos usted me comentó, esa posición que usted manifiesta, la compartían sus compañeros de generación que en aquel momento también asistieron al festival. Yo diría que sí, muchos de ellos, digamos, hasta sin nombrar a ninguno de ellos, podría decir que más de lo que se podría sospechar, inclusive personas que estaban bastante conectados con los organizadores, eran personas que cuando yo hablaba con ellos y conversaba y hasta discutía con ellos, terminaban por darme la razón en el aspecto digamos, de si uno como aficionado, digamos, como artista o músico estaría dispuesto después a seguir escuchando aquellas presentaciones en su casa y que algún día, digamos, como se creía o creían algunos de los músicos, esta música rebasaría las expectativas y que sería una música tan escuchada o tan oída como se puede ir hoy en día un clásico, un romántico, un contemporáneo. ¿Usted asistió a todos los conciertos, a una buena cantidad de conciertos de orquesta? Sí, digamos, era la época en que yo trataba de ir a todos los conciertos y de hecho podía ir a todos los conciertos. Tal vez hacia el final ya no participé tanto, pero hasta inclusive de manera de anécdota podría contar un concierto para dos pianos, no recuerdo de quién era el autor. Roberto Halter, seguramente. Roberto Halter, sí, exactamente, y era con Rosmarie Sager y la otra pianista, no sé si era Judith Jaimes, o sí, no sé si era o Judith Jaimes, o era un dúo que tenía Rosmarie Sager y hacía mucha música contemporánea. Y recuerdo que aquel concierto fue en la Biblioteca Nacional, la antigua Biblioteca Nacional, y que fue ese recital suspendido de una manera muy abrupta por el maestro Vicente Emilio Sojo, que apareció blandiendo su bastón en la mitad del concierto y vociferando y pegando gritos. Más o menos decía, esto no es música, por favor, no sigan por estas lados, haciendo una gran, digamos, una gran crítica, sintiendo digamos, el maestro que aquello era como una especie de blasfemia a todo lo que se venía haciendo. ¿Hubo otro tipo de incidentes de esa naturaleza? Yo tengo una referencia de un concierto en ese festival, creo que es Ramón Rivera el que escribe en la prensa, un concierto donde se hizo una obra de Hilda Vianda y una cantata de Leopoldo Billings. Entonces él narra en la reseña de prensa que los jóvenes músicos, decía, pitaron la obra de Hilda Vianda y vitorearon la obra de Billings. Entonces, diciendo, era como una especie de paradoja que fueran los jóvenes los que se manifestaban de esa manera. ¿Usted recuerda algo de esa? No, yo no, a ese concierto no asistí. Menos mal, porque iba a estar usted en la prensa. No, pero sí es cierto, pero tal vez la culpa no era de los jóvenes, porque yo creo que justamente esta música, para entenderla, tal vez la mejor fórmula sería que fuera acompañada por una especie de conversación o de explicación, de disertación del mismo compositor que ayudara, digamos, a entender qué es lo que va a suceder después. Y tal vez en esos festivales es lo que nos faltaba. Lo que faltaba, claro. Lo que faltaba. Tal vez estas explicaciones venían después
o en algún ensayo para los músicos, pero de hecho el público que yo recuerdo no tenía ningún tipo de... Y a veces nos sentíamos así como un poco como humillados, como si se nos estuviera tomando el pelo. De hecho había muchas de estas obras que eran obras... a mí me gusta bastante la música de vanguardia, pero eran obras más bien como experimentales, en donde el compositor más bien estaba buscando efectos sonoros y cosas digamos como incoherentes para alguien que aspira, pues digamos, a un discurso musical, a digamos algo que tenga coherencia desde un principio, que tenga un desarrollo y que se pueda prever el final en un momento dado. Y aquello a veces se transformaba en algunos conciertos inclusive de música electrónica, aquello para mí, recuerdo en aquella época se transformaba en algo de un gran tedio, aquello que uno podía, tenía un momento que era un aburrimiento total, que uno no se salía a veces. Yo asistía a otros conciertos, hasta inclusive en otros países, y tal vez uno no se salía del concierto por ser amigo o compañero de la persona que presentaba su obra, ¿no? Pero realmente era algo para nosotros extremadamente aburrido después de los 10 minutos, y en esto podría hasta nombrar a compositores de tipo internacional, como podría ser Xenakis. Yo escuché obras con él con efectos de rayos láser y montado todo con unas computadoras y todo, y realmente para mí hoy en día todavía si me invitaran a otro de ese concierto y no fuera amigo de Xenakis, que de hecho no lo soy, pero bueno, que admiro y tengo un gran respeto por él, no iría al concierto. Claro. Usted, volviendo al artículo de prensa que usted publica el 22 de mayo, voy a leer algunos trozos y preguntar un poco para refrescar la idea y volver sobre el tema, ¿no? Usted dice, si la vista me da aquí, no se preocupe, maestro, no se preocupe. Quiero destacar que considero que las obras encargadas y estrenadas para el festival provienen de los músicos más calificados de América. Sin embargo, el estilo musical que ellos cultivan despierta en mí una serie de preocupaciones, pues tiende a convertir la música en algo que difiere en gran parte del concepto que hasta ahora me había formado acerca de la finalidad que dicho arte debe tener. Me pregunto si después de tantos años le estaría intentando hallar algo que represente un paso hacia adelante. Si lograron encontrar la fórmula que satisfaga su inquietud, no valdría la pena recapacitar sobre este hecho y preguntarnos cuál es la causa de la falta de interés que la música contemporánea proporciona en general. Dice aquí, hemos de reconocer a nuestro pesar que tal música, salvo pequeños instantes en que logra buenos e interesantes efectos sonoros, transcurre en general causando impresión de monotonía y desagrado. Eso es más o menos lo que usted me acaba de decir. Sí. Su pensamiento en ese sentido se ha mantenido, digamos, en la misma línea. Es muy probable, pero sí es cierto que esta música, a la cual yo, por ejemplo, no tendría ningún gusto, pues digamos, por colocar algún tipo de grabación en mi casa y ponerla a escucharla. Igual estamos hablando de la vanguardia de los años 60. Exactamente. El serialismo integral, Stockhausen, exactamente, sí. Sí, y Stockhausen y Clagule y toda esta gente, yo creo que eran personas que realmente estaban buscando algo, y luego también dentro de lo que es la música electrónica, pues digamos, el aparato colocado con efectos sonoros que van buscando, estilo como también hizo el maestro Antonio Esteves aquí en Caracas dentro de su laboratorio y todo eso. Considero que eso como efectos, y por ejemplo si uno va a hacer alguna música para películas en donde aparezcan, qué sé yo, anémonas o aparezcan algún tipo de microbios o bacterias o algún tipo de música submarina, cosas que estuviera asociada a la imagen, quizás. Exactamente, pero asociada a una imagen, creo que es algo que es más fácil, es más factible de entenderla. Pero por lo demás, considero que en aquel momento, así como había como una especie de elite de compositores que se dedicaban a escribir y que estaban entusiasmadísimos, y que muchos de ellos hasta dejaron de hacer un estilo de música donde demostraban pues su genialidad y su talento,
por lanzarse en esta aventura de ese estilo de música. Realmente me da la impresión pues que fue algo lamentable, pues que el cambio que se generó en ellos fue extremadamente violento y brusco. En los compositores de la vieja escuela, digamos así, sí, por ejemplo, Ángel Sauce, por ejemplo. No, yo diría más Antonio Esteves. Pasar de una cantata criolla o de unas obras corales extremadamente de primer orden, y cuando pasó esto realmente después uno le preguntaba al maestro y él nunca podía dar, digamos, explicaciones del por qué se paralizó, digamos, su dirección, la dirección que él seguía. Exactamente, y estuvo muchos años diciendo que estaba componiendo, pero nunca escuchamos nada nuevo de él. Y, por ejemplo, por poner otros casos de los viejos maestros, el mismo Ginastera, Néstor Ginastera, que tiene cosas extraordinarias, hasta de como obras corales, ¿no? De alguien irrefutable, digamos, como talento, y como cuando se metió después con sus óperas como Electra o Rodrigo o Marzo. Exactamente, entonces ya da la impresión como si hubieran dado un salto al vacío, como si ellos mismos no hubieran estado preparados para amoldarse a esas nuevas tendencias con tanta velocidad. Hubo como una cierta apresuramiento en todo ello, una avidez por ponerse al día, ponerse al día y por estar, digamos, dentro de esas nuevas tendencias que, de todos modos, los grandes genios aprovecharon de estas tendencias, y también, digamos, Penderecki o Luciano Berio, muchísimos de estos músicos que existieron en aquella época supieron aprovechar de muchísimos de esos efectos y de esas novedades que tenía la música, pero sin llegar a esos extremos de confusión para ellos mismos, casi como de negar todo lo que habían hecho durante el pasado. Así de radical fue el percibe usted, pues, digamos. Yo lo percibo así, y digamos que lamentablemente todavía hay músicos. Quiero insistir, no es el caso de todos. Hoy en día Marlos Nobre sigue siendo un gran genio, pero por eso, tanto Penderecki como Marlos Nobre, en un momento dado yo creo que hubo también un momento de reflexión, y no negar todo lo que habían hecho, sino agregar nuevas tendencias, pero seguir por su propio camino, por el camino. Yo creo que eso es muy importante. Claro. Maestro, usted dice en un párrafo de su artículo, leo: parece que una de las mayores preocupaciones de los compositores que siguen este estilo es manifestar una total originalidad entre sus colegas. Es una motivación que les lleva a caer en muchas oportunidades en extravagancia de dudoso gusto. Tal es el caso de incluir en composiciones pasajes donde un músico debe cerrar un trozo de madera, darle puñetazos a un piano, o usar guantes al tocar esos instrumentos, etc. Esto proporciona al ejecutante ratos desagradables al herir su sensibilidad artística, cuando no su dignidad profesional. Crea también un sentimiento de rechazo e incomodidad en todos los que amamos la música y tenemos otro concepto de ella. No quiero pensar que este sea el fin que ellos buscan, pero lamentablemente es el que logran. Quieren ser distintos unos de otros y no lo son. La mayoría tiene un común denominador: no entusiasman, tanto así que los aplausos concluyen antes de que el director haya hecho mutis del escenario. Este fue el caso del concierto inaugural del tercer Festival de Música Contemporánea de Caracas. Es muy directo allí. Sí, usted como lo vi, y lo que me causa asombro hoy en día, después de tantos años de lo que sucedió, digamos, es que este artículo hubiera tenido que escribir tal vez alguien más anciano, más viejo de lo que yo era en aquella época. Tal vez hubiera sido como más efectivo por sus resultados, y en un poco siento hoy en día, cuando lo leo, que hubo mucha impertinencia por parte mía para escribir eso, ¿no? Pero no he cambiado de idea en líneas generales,
y sí creo, pues digamos que lo que hubo fue un gran deseo por parte de los organizadores porque, digamos, esas nuevas tendencias y porque el festival fuera un gran éxito. Y yo sí creo que vinieron, visto ahora un poco en la lejanía, grandes maestros y grandes genios de la música participaron. Que vino la orquesta de Filadelfia, con exacto, sí, el maestro Chávez y ¿cómo se llama? Bueno, otros que tal vez en este momento Héctor Tosares, son personas indiscutiblemente que son grandes músicos, ¿no? Pero en aquel momento, digamos, mi reacción fue una especie de reacción juvenil y como una especie de bofetada que le dieron a un muchacho joven que se sentía pues incapaz de pertenecer a una tendencia en la cual no sentía ningún placer, digamos. En esa época, digamos, sus maestros, que en ese momento estaban activos, digamos, sí. No, ¿cómo lo orientaron a usted? Usted no tuvo, digamos, no, me imagino que usted haber a lo mejor conversado sobre estos temas en aquel tiempo con mucha gente, sobre este monte del festival. La actitud general, digamos, de todas esas personas, sus compañeros de estudios o sus maestros, ¿era diferente a la suya o buscaron aclarar esa situación? Porque al fin y al cabo, bueno, los maestros no, mira, eso no es así como tú lo estás viendo, qué tal, qué sé yo. De hecho, yo creo que todos estaban muy de acuerdo conmigo. Tal vez, no sé si en aquel momento yo me cuidé de buscar a alguien que no pensara y que no reforzara, claro, no reafirmara lo que yo pensaba. ¿Pero habría alguien que no pensara como usted? El maestro Sojo, digamos, si hubiera podido caer a bastonazos a las dos pobres pianistas que también estaban, digamos, que se sintieron muy molestas y hasta un poco humilladas porque el concierto se terminó de golpe. Pero yo podría decir hoy en día con el sarcasmo que me caracteriza, la conocemos bien. Sí, exacto, que tal vez lo más interesante de aquel concierto fueron las vociferaciones del maestro Sojo y de sus bastonazos en el aire, ¿no? Dice, también nos dice aquí en ese artículo, me preocupa pensar cuáles son realmente los alcances positivos que se logran en beneficio de la cultura con este estilo musical. La cultura musical de nuestros países latinoamericanos en este arte no es buena. Pienso que tampoco a nivel de las masas europeas sea buena. Vale por lo tanto preguntarse, ¿será este el camino más apropiado para formar conciencias musicales? ¿Están en Venezuela construidas las bases firmes para lanzarnos por estos caminos? ¿No se transformará el ambiente musical venezolano en abono fértil para los oportunistas, diletantes y audaces? Vamos a decir, si yo viera, vamos a decir, el contexto más simple, ¿verdad? Se podría decir, bueno, que habían unas personas conservadoras y otras personas que eran, ¿cómo decir?, que estaban al día, fanáticos, modernos, etcétera. Sus críticas no son simplemente, esto no es música, sus críticas tienen como un sustento, ¿no? En el sentido de que usted afirma vamos a decir que usted en ese momento usted veía que la música vanguardia no podía tener un impacto positivo en la sociedad, digamos, ¿no? Sí. Hoy cuando escuchamos, si nunca hemos escuchado la novena de Beethoven, el día que la escuchamos ya somos más ricos, ¿no? Pero en este caso usted lo pone en tela de juicio. No sé si esa era su percepción en ese momento y si lo sigue siendo. Yo creo que de hecho si a veces las cosas desde el punto de vista histórico se dan en el momento en que se tienen que dar, pero no en el lugar donde se tienen que dar. Tal vez estos mismos festivales organizados en Berlín o en París o en Londres hubieran sido como más efectivos y hubieran dado otro tipo de resultados. Pero en Venezuela en aquella época no había un criterio muy claro acerca de lo que era ese estilo de música y sí creo que no era el momento. Ahora, lo que sí quiero aclarar también es que siempre algo bueno queda de todas esas cosas, ¿sí?
aunque sea la discusión que se pudo generar en aquel momento, y lamentablemente inclusive podría decir unas cuantas antipatías y disidencias y enemigos gratuitos que se pudieron ganar, y era, digamos, una especie de pequeña guerra entre los músicos que existían en el país. Creo que músicos, por ejemplo, que en aquella época, como podría ser el maestro Inocente Palacio o Rafael Hernández López, no estarían por un lado, y que tal vez, por poner un caso, un ejemplo, claro. Juan Bautista Plaza, el maestro Sauce, aunque cuando el maestro Sauce después escribió algunas obras seriales, pintó y se hicieron intentos, pero y eran personas cultas en ese aspecto, pero yo creo que ahí se crearon hasta un par de bandos, y creo que eso de hecho no es positivo en un país que tal vez le falta una cultura para... Por supuesto, pero dice que esos bandos estarían, ¿quiénes formaron esos bandos, digamos? O sea, no digo personas, ¿qué grupos formaron ese tipo de bandos que usted me está describiendo? Seguramente que cuando yo claro, estaba muy joven y tal vez yo no pertenecía visiblemente a ninguno de los dos bandos, pero sí existía, pues digamos, vamos a llamarlo el bando de los más conservadores, y por el otro lado estaba el bando de los innovadores, que pretendían, pues, y esto sí estuvo mal, porque yo tuve conversaciones con algunos de ellos, de estos innovadores. ¿Quiénes? Que te recuerden. Podría citar tal vez uno de los más conocidos, era ¿cómo se llama? Del Mónaco, por ejemplo. El Mónaco era una persona que, hablando en voz alta, decía que se acabó la música de Chopin, se terminó Beethoven y todo esto, dentro de unos años Mozart nadie lo va a seguir escuchando, esta es música de muertos, cosa por decir. Era un poco denigrante, y para los que no pensaban así era algo tocante. ¿Quiénes, digamos, integraban ese bando? Hasta donde yo sabía, digamos, del Mónaco, una especie de ave solitario. Había un bando, había varias personas, digamos, que compartieran ese tipo de ese criterio. Yo creo que si no había personas que compartían ese criterio del todo. Digo yo, dentro del campo de la música, porque a lo mejor fuera del campo musical a lo mejor habían escritores o pintores. Sí. Yo creo que si no existía el bando así como muy bien definido, podía estar del Mónaco, así como está Ave Solitaria, y luego habían otros que por lo menos aceptaban sus estaban de acuerdo, digamos, y otros también muy pasivos, que simplemente se alejaban de cualquier tipo de innovación, ¿no? Pero digamos, en esa división, ¿dónde estaban los músicos venezolanos en general? ¿Del lado de los conservadores o del lado...? Bueno, por ejemplo, tenemos el caso del maestro Antonio Esteves, que estaba al lado de realmente Antonio Esteves en un momento que casi, digamos, denigró de lo que había hecho. Y en este momento no se me ocurre ninguno otro, pero es muy probable, especialmente entre la gente joven, que ahora no me acuerdo el nombre, pero habían 2 o 3 que realmente se dedicaron a este estilo de música. Dentro de esta generación, que digamos, estamos hablando de la última generación formada en la escuela superior, que están Rodrigo, quienes más están allí, Pesuti, Daniel Milano, esos son los últimos que salen de la escuela superior. Y de estos, no, eso al contrario, yo creo que se mantuvieron dentro de una línea, yo diría hasta extrema, de lo que es el academicismo, de lo que es digamos, la música tradicional. Sí, dentro de la música tradicional, y casi sin ningún deseo de buscar nuevas fuentes, que tampoco me parece que sea lo ideal. Es otro extremo, claro. Exacto, el extremo que tampoco habría que mantener,
Claro. Yo soy más de la idea de que cada compositor o cada músico tiene que ir paso a paso, digamos, como buscando nuevas fórmulas. El grave error es el gran salto el salto en el espacio, al precipicio, pues, digamos, sin tener una buena formación. Que, por ejemplo, el caso de los polacos con Penderecki o de algunos otros músicos alemanes, que sé yo, ¿cómo se llamaba él? Werner son hombres que sobre todo llenaron montañas de ejercicios de armonía y de contrapunto de todas las especies y tenían una formación musical de primerísima categoría. Claro. Y yo creo que en el artículo eso lo citaba también, que ese estilo de composición, cuando llega algún muchacho joven, hasta a veces con talento, y le dicen, ya tú puedes componer, haz lo que tú quieras, y esto ya es una composición, digamos, a esta persona se le está haciendo un grave daño. Claro, bueno, eso no ha cambiado mucho, le digo. Sí, de hecho no ha cambiado mucho. Yo tal vez estoy un poco como despegado de todo. Pero por lo que yo veo dentro de lo que es el propio Juden hoy en día y de lo que son las escuelas, hay estos profesores que propician ese tipo de digamos, de saltos al vacío, y que hace que muchos compositores jóvenes y personas que posiblemente hubieran desarrollado una buena carrera no tienen un piso firme que los acompañe, y caen tal vez dentro de lo que es una especie de cofradía de personas que se dan bombos y entre ellos, pero que les falta, pues, digamos, una buena una firmeza que les ayude desde el punto de vista de una autocrítica que debería desarrollar cada uno de los compositores. Claro. Usted en ese artículo afirma lo siguiente: no contamos todavía con un conservatorio de música moderno donde se estudien materias tan importantes como dirección de orquestas o fenomenología de la música. Mientras estos problemas permanecen sin resolver, se dirige la atención hacia otros cuya importancia es menor. Así se está preparando un centro de estudios musicales llamado hoy Instituto de Fonología Musical, donde supongo que se estudiarán las tendencias modernas de la música, música electrónica, etcétera. Todo ello de gran interés, pero de necesidad relativa ante la presencia de deficiencias graves en otros aspectos de la enseñanza musical, como el ya señalado. Claro, también uno podría decir, alegar en otro sentido, ya el conservatorio ya existía, más que ya existía. ¿Por qué discriminar, digamos, la música electrónica en un momento dado, digamos? Sí. Visto desde otro... Claro, por la misma razón que se comentaba antes. El problema es como si aquí de golpe y porrazo se hiciera una especie de sucursal de la NASA, ¿no? Y empezáramos a fabricar cohetes. El problema no es que no podamos llegar a fabricar cohetes y que los cohetes no sean muy importantes para llevarnos a Marte o a la Luna, pero el paquete es que en ese instante aquí en Venezuela no era tal vez el lugar apropiado para montar un laboratorio de electrónica, porque las personas que podían ingresar, digamos, a hacer esos grandes estudios, tal vez no tenían la preparación indicada, digamos, faltaba, digamos, el personal, no solo las lecciones, que tal vez eso hasta lo podíamos importar. Claro. Pero el caso es que no estábamos preparados para ello, y esto creó una especie de grupo de muchachos ilusionados con la idea de que ellos eran geniales, y tal vez lo eran. En esa época, y eso se extendió bastante más, ¿no? Digamos, eso se extendió bastante, y no los quiero nombrar porque son personas amigas que se molestarían conmigo, pero son personas que hoy en día pueden tener 10, 15 años menos que yo,
y que siguen, digamos, dentro de esa misma línea, y que me consta que tienen un gran talento, pero que son obras, digamos, que las estrenan y a veces las graban, pero hasta ahí llegan, pues no tienen una gran difusión, porque la difusión no la da el compositor, la da, digamos, la necesidad, la obra que exactamente, que hay un público que en un momento tiene el deseo de volverle. Ahí está la cosa, claro. También quería preguntarle, su lenguaje, digamos, como compositor ha cambiado sustancialmente de esa época hasta hoy. Las obras que yo conozco de usted de esa época, vamos a decir, bueno, las que recuerdo, el Me te ha pegado a mí, La Vía Triste, etcétera, y después usted, su lenguaje se ha transformado, digamos. ¿En qué medida ese lenguaje se transformó, no digamos, primero a partir de esta experiencia del festival, y si no fue así, si no fue a partir de esta experiencia, en qué momento y por qué usted, vamos a decir, qué obras, qué compositores lo influencian a usted de tal manera de que su lenguaje cambie? Sí, yo creo que estos cambios vinieron especialmente por la necesidad del estudio y del montaje de algunas obras de autores extranjeros, como podría ser Smith Brindle, que es un inglés, Regina, creo que se llama. Y luego también, digamos, el conocer a otros compositores contemporáneos a los cuales uno admira mucho, y pude tomar, digamos, de parte de ellos, inclusive en obras para niños o para muchachos adolescentes, integro partes que se podrían conseguir de efectos aleatorios. Creo que todas estas cosas, si uno las sabe administrar bien, en un momento dado pueden crear un ambiente y una atmósfera útil para una obra, para una idea. Por ejemplo, en el DSIR, en un momento dado, en un momento de desesperación, en donde el coro puede empezar a trabajar aleatoriamente con gritos, con efectos, con la propia doncella, digamos, pero son efectos que yo simplemente fui como llenando con ellos una especie como de valija que, bueno, que ya pertenece a Alberto Grau, pero en ningún momento fue por ceñirme a unos principios de lo que pude estudiar con el maestro Sojo, o qué sé yo, de lo que yo he podido después escuchar y que me ha gustado, qué sé yo, de alguno de los grandes contemporáneos, sino simplemente que poco a poco uno va como recogiendo ideas y fórmulas, y luego las transforma en lo que uno al fin y al cabo tiene que ser. El hecho en sí es que yo nunca he buscado de ser distinto a cualquier otro compositor, simplemente soy distinto. Beethoven no podía ser igual que yo, no lo podía hacer porque no sabía nada, pero tal vez hubiera empleado también la música aleatoria con toda su genialidad. El problema, digamos, y yo creo que el gran daño es cuando a un compositor se le coarta la independencia, la libertad para transformarse en una especie como de autocrítico y buscar la manera de desarrollar pues todas esas vivencias que uno va acumulando a lo largo de la vida, ¿no? ¿Usted no considera, digamos, que ese festival, o digo, la pregunta podría ser, ¿cuál cree usted que fue el impacto que ese festival tuvo en la composición musical propia, en un momento dado, o de sus compatriotas, digamos, contemporáneos en ese momento? ¿Tuvo impacto el festival, tuvo trascendencia, o fue impermeable la sociedad, digamos, ante esa cantidad de cosas que escucharon en esas 2 semanas que duró? Yo creo que en líneas generales, digamos, al público, digamos, no pudo permear el mensaje en líneas generales. No me acuerdo de cuáles fueron todas las obras que pude escuchar y que
y no conozco todas. Es posible que algunas de ellas fueran muy buenas, pero lo que no sé si fueran bien interpretadas, quiero insistir en eso. Por ejemplo, la línea de Chávez, Carlos Chávez, claro, era una línea bastante coherente, digamos, y era un discurso bastante comprensible. Es posible que hubieran otras obras que estuvieran dentro de este mismo camino y que fuera como una especie de respiro para todos los que iban a los conciertos, algunas obras de cámara, etcétera. No, en líneas generales, digamos, lo que más molestó, digamos, fue este estilo de música en donde muchos de nosotros creíamos que nos estaban tomando el pelo. Era un comentario que se escuchaba. Sí, era bastante generalizado, ¿no? Pues, y es lógico que cuando tú ves en un momento dado de una obra que el violín lo ponen al revés y empiezan a darle con la parte del arco y buscando sonoridades o lo que quieras, pero para el público que siempre se ha dado a la idea de lo que es un violín y cómo hay que tocarlo, pues era algo, sería así como un poco como una especie de pantomima o una cosa grotesca inclusive, ¿no? O sea, que usted piensa que en ese momento el festival, hablando de conceptos del festival, no tuvo mayor trascendencia desde el punto de vista del gran público, pero yo me refiero también desde el punto de vista de los músicos, de los compositores. En el caso suyo particular, o sí, pienso mucho, digamos, yo recuerdo conversaciones con algunos de los músicos de la orquesta sinfónica de aquella época, que, digamos, es triste hoy en día, pero se reían, digamos, de los resultados del concierto o de lo que sucedía en los ensayos. Y posiblemente muchas de las cosas que estaban escritas en la partitura, ellos mismos no sabían cómo resolverlas en el espacio de 2 o 3 ensayos, el tiempo tan limitado que tenían, y hacían cualquier cosa y digamos el director no entendía tampoco qué es lo que pasaba y se sentía feliz y llegaban todos al último acorde en el mismo tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Eso fue algo, digamos, un poco rudo. Y es más, yo creo que si esta misma música, si nos la hubieran dosificado en un festival en donde además de esta música la hubieran digamos, compartido con otras cosas más asequibles para el público, el resultado tal vez hubiera sido diferente y superior, mejor. ¿Usted recuerda algún tipo, digamos, de ahí para acá, algún tipo de evento donde la actitud del público o de la sociedad o de los compositores hubiera sido diferente? Me explico. La impresión que me da, lo que me está diciendo es que aquello fue un impacto que la sociedad no pudo asimilar, más bien por unas razones que quizás no hemos aclarado totalmente, la sociedad fue impermeable a lo que estaba recibiendo. Porque la sociedad, no me la sociedad, fue muy grande, 20 músicos, 10 compositores que había en Venezuela, una orquesta, ¿no? Una vida musical muy, se puede decir que hasta provinciana, ¿no? Comparada con otros países, no tuvo digamos ese efecto catalizador. ¿Recuerda usted que en algún momento en estos años que han transcurrido hay algún momento en que haya habido sus situaciones en que sí hubiera habido esa especie de impulso que hubiera dado por algún tipo de evento de esta naturaleza o de otra? Yo no lo recuerdo, por lo menos en este país, no lo recuerdo sinceramente. Y pienso que uno de los grandes efectos de las grandes desgracias para estos músicos nuestros que siguen haciendo esta música es que la obra prácticamente perece el mismo día del estreno. Claro. Entonces yo creo que he escuchado muchas veces hasta muchos compositores denigrar de la interpretación de la obra. Es decir, ellos quedan insatisfechos por la interpretación y es posible que tengan razón. Claro. Es posible que, porque si tú vas a estrenar una obra con una orquesta o con un coro y esa orquesta no ha ensayado lo suficiente para que para poder demostrar y sacar, digamos,
la obra con toda su brillantez, pues están perdidos, ¿no? Sería casi indispensable que a un compositor le pudieran garantizar que su obra se ejecutará durante un determinado tiempo, de meses o de años, para ver si realmente queda, digamos, todo dentro del papel, lo que el compositor en un momento dado quiso demostrar o quiso, digamos... Sí, porque por lo menos yo recuerdo cuando la Universidad Universitaria tuvo la tragedia, que se fue una especie de impulso para que se crearan muchos coros en Venezuela, ¿no? Lo mismo cuando la Escuela Cantorum ganó en Arezzo. Eso fue un acontecimiento que generó como una reacción, digamos, una reacción positiva. En este caso, de este festival, que también fue un impacto, de cierta manera, porque venía gente muy importante, como Penderecki, Lito Suárez, quizás por primera vez en Venezuela, no tuvo esa misma esa proyección. De hecho, el festival más nunca se realizó, digamos, no se volvió a realizar. Sí. Y no se realizó posiblemente por esto, porque lo que le faltó fue el buen impacto hacia la gran masa. Claro. Digamos, no se justifica tal vez, o no se justificaba en aquella época, aun cuando nosotros teníamos la bonanza de $1 que permitía traer aquí a todas estas personalidades, etcétera. Pero no se justificaba que vinieran aquí, se reunieran ellos, hasta, digamos, tuvieran la oportunidad de intercambiar ideas y de pasarla muy bien, pero en el fondo, como compositores y como artistas, no tenían la venia y el reconocimiento del gran público. No lo podían tener simplemente porque el mensaje que nos pretendían proyectar es el mismo mensaje que puedo yo recibir si el gran poeta chino me recita una de sus poesías. Claro, el mismo efecto. La culpa no es del público tampoco, por supuesto, sino, digamos, que había algo ahí que no estaba... Empieza a ser un festival europeo en adaptarlo a una realidad. Exactamente. Nuestra realidad no era para hacer, o sea, quizás sí, pero con otro criterio, quizás, con otro enfoque. Con otro enfoque, una cosa como más serena, más tranquila, que no transcurriera, no sé si eran 10 o 12 días en lo que pasaba aquello, que además era como para todo un público deseoso tal vez de participar, eran conciertos a diario, digamos, era como una especie de indirección de música contemporánea, claro, en donde así como cuando uno va a un festival de cine, tiene la garantía de que si una película no te gusta, tal vez la que vas a poder ver al otro día, pues sí te va, claro, te va a satisfacer. No creo que pasará lo mismo y entonces eso hizo que el público cada vez fuera perdiéndose. Fue perdiendo interés. Exactamente. Okay. Bueno, maestro, no sé si quiere decir algo más sobre este tema que hemos tratado hoy. Bueno, simplemente que me encantaría que una vez que presentes tu tesis doctoral y todo eso, me hagas llegar, aunque sea la parte esta de a ver qué barbaridad escribiste aquí en relación a lo que yo acabo de decir, ¿no? Pues sí, todo hacemos que esté grabado. Muchas gracias. ¿En qué medida su formación como director influyó en esta percepción que usted tenía sobre esta música? Claro que usted, digamos, ha estudiado en ese tiempo, me imagino, terminando de estudiar, o ya estudiando con el maestro Gonzalo Castellano, toda actividad de la fenomenología, etcétera. Yo creo que influyó mucho, digamos, toda la experiencia de los 4 años que trabajé con el maestro Castellanos, porque él venía con todas esas ideas nuevas, y sobre todo desde el punto de vista del director, muchas de estas obras a veces no son abordadas exitosamente por algunos directores por la ausencia de preparación que tienen desde el punto de vista gestual, inclusive, para poder batir y para poder resolver los problemas que presentan ese estilo de música
contemporánea con pases irregulares y con una serie de dificultades, pues digamos, para organizar lo que es una partitura de estas contemporáneas, ¿no? Claro. Yo creo que influyó mucho, digamos, esa visión, digamos, yo tenía desde esa perspectiva. Así es. O sea, la perspectiva suya no era simplemente del compositor, digamos, que usted... No, digamos que justamente mi carrera empezó estudiando música, lógicamente piano y todas las otras materias, y me fui metiendo el deseo y digamos la pasión que me pudo entrar después con la composición. Fue algo que vino muchísimo después de lo que fue el deseo de llegar a ser un director, especialmente coral. Claro, la composición es algo que venía, digamos, de una manera como más soterrada, pero como más tranquila, más serena, y así como hoy en día me interesa más la composición que la dirección. En algún momento, digamos, ese milagro de lo que sucede hoy en día conmigo y con la composición fue algo como sucede casi siempre en la vida, pues, algo inesperado que estoy llegando, ¿no? Muchas gracias, Maestro. Muchas gracias, Maestro. No, vale.